Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Jacqueline. Permíteme un minuto, estoy abriendo lo que es la lista para poder tomar lista. 2 y 5, muy bien. A ver, chicos, atentos por favor a sus apellidos para eh, que puedan responder correctamente el llamado de lista. Listo. Alvarado, Arellano, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Camones, Presente, profesora. Buenas tardes. Castrejo, Presente, Miss. Condori. Condori no está. Contreras, Contreras no está. Cosbravo, Cosbravo no está. Espinosa López, Espinosa López está. Gamboa Curo, Gamboa Curo tampoco. Guaman Reyes, Presente, Miss. Buenas tardes. buenas tardes. Huerta Espinosa, Presente, Miss. ok. Lenes Lenes, Presente, Miss. ok. López Chávez, López Chávez. Luque Quispe, Buenas Luque tardes, Miss. Presente. presente, ok. Orozco Rivera, Buenas tardes, mi presente. buenas tardes. No le llegaba a escuchar, recién la estoy escuchando. Ok, ok, Espinosa. A ver. Peña Monzón, Presente, Miss. ok. Quispe Torres, Presente, Miss. Buenas tardes. buenas tardes. Ricaldi Javier, Presente, mis buenas tardes. buenas tardes. Rocha Tocto, Presente, Miss. Presente. Rojas Gil, Rojas Gil. Sandoval Ureta, Sandoval Ureta. Urbano Alba, Urbano Alba. Vara Roldán, Presente, Miss Vara. ok. Yaicate Mañez, Presente. Yaicate, ok. Zárate Cusihualpa, Zárate Presente, Cusihualpa, presente, Miss. ¿Me escuchó? sí. Ok, chicos. Muy bien. Vamos, déjenme proyectar la clase del día de hoy. Aquellos que recién están entrando y no han respondido el llamado de lista tendrán que esperar el segundo llamado de lista, ¿ok? Porque me encenden los apellidos doble vez. El día de hoy vamos a hablar o vamos a profundizar acerca del desarrollo de la menopausia y del climaterio a lo largo de la vida, ¿no? Vamos a revisar también estudios clínicos, qué es lo que han ido determinando los estudios, cómo está o en cuánto oscila esta edad, porque la edad del inicio del climaterio o de la menopausia, porque va dependiendo de los factores sociodemográficos que cada población tiene, ¿no? Entonces, no siempre la misma edad o la edad que se cree que se va a dar el climaterio en Perú es la edad que se va a dar el climaterio en Europa. Va variando.
Les hago recordar que yo voy a estar llamando para participación. Alumno que no responde a la segunda llamada, automáticamente tiene -2 puntos en participación. Ok, chicos, comencemos. Si alguien no puede encender su audio, al menos espero que me puedan responder por el chat, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco acerca o vamos a profundizar más sobre lo que es el climaterio y la menopausia. Este tema ya lo hemos visto en clases anteriores a grosso modo, pero el día de hoy vamos a profundizar. Para ello, nosotros debemos saber cómo se está calculando o cuánto se considera la esperanza de vida al nacer en el Perú, ¿no? Antiguamente, y esto me remonto al año 2000, aproximadamente la esperanza de vida, tanto en hombres como mujeres, no superaba los 65, 68 años respectivamente, ¿no? Pero esto ha ido variando con el paso de los años. Por eso es que en este gráfico podemos ver que la esperanza de vida para el año 2010-2015 se estimaba que en total aproximadamente el general en los varones llegarían aproximadamente a los 71 años, 76 y viceversa. Así ha ido aumentando, tanto que así que nosotros estamos en el tercer quinquenio, dentro del rango del año 2020 al año 2025, donde la esperanza de vida va aumentando gradualmente, o eso es lo que se espera. Entonces, para este quinquenio, la esperanza de vida es bordeando los 76 años, entre 75 y 76 años en la población general. En los hombres se reduce un poco a 73 años y en mujeres se aumenta hasta los 78 años. El promedio 75. Y por ahí surgirá la pregunta, ¿no? Profesora, pero yo tengo mi abuelita que ya va a cumplir los 100 años y ya sobrepasó. Efectivamente, tenemos población que sobrepasa esta esperanza de vida y va a depender mucho de sus cuidados y el tipo de alimentación que esté recibiendo, pero recuerden que aquí estamos haciendo un análisis global del total de personas, adultos mayores del Perú, ¿ok? Listo. Entonces, aquí vamos a evaluar también cómo ha estado la morbilidad de la población mayor de 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender mucho saber de qué está falleciendo mi población o de qué está enfermando mi población para yo poder hacer un diagnóstico oportuno y poder calcular aproximadamente la edad del climaterio propio o la menopausia misma. ¿Y por qué es importante eso? Porque recuerden que durante el transcurso de la menopausia nuestras hormonas van variando y hay un aumento de la hormona luteinizante. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Diferentes tipos de cambios físicos, cambios hormonales, entre otros. Mediante este cuadro podemos notar que las líneas verdes es el riesgo de enfermedad. Nuestra población mayor o igual a 50 años, ¿qué tanto riesgo de enfermar han tenido? ¿Y a qué tipo de enfermedad en específico? En este caso vamos a evaluar dos enfermedades y dos causas de muerte, ¿no? En el caso de las enfermedades coronarias, que es propiamente del corazón, enfermedades o padecimiento o riesgo a fracturas, sobre todo de cadera, cáncer de mama y cáncer de endometrio. Entonces vemos que las enfermedades coronarias es el que contiene el mayor porcentaje en cuanto a riesgo a enfermedad. Y en cuanto a riesgo a morir, las enfermedades coronarias también es un antecedente para una población que puede tener un gran alto riesgo a poder fallecer. Profesora, ¿qué es una enfermedad coronaria? ¿Recuerdas que en el corazón también tiene inervación e irrigación, cierto? Tiene sus venitas y sus arterias, ¿o no? Vamos a preguntarle, porque esto lo han visto en anatomía 1. Peña, ¿el corazón tiene venas, tiene arterias o solo tiene válvulas? Creo que sí tiene. Ya. Vamos a Lenes. Pregunto, ¿es cierto lo que dice tu compañera Peña? Sí, Miss. ¿Sí tiene o no tiene?
Arterias, sí tiene. Y tiene, muy bien. El corazón tiene arterias, tiene venas, ¿ya? Que van a irrigar el corazón e inervarlo, volverlo sensible. Entonces, estas enfermedades coronarias propiamente, va hacia la vena coronaria. ¿Qué va a hacer? Va como a obstruirla, generando que, ¿qué? Que la sangre no pase a la velocidad que deba, pudiendo ocasionar infarto al miocardio, es decir, un ajuste en el músculo del corazón, entre otras enfermedades. Pero esta enfermedad en específico que les acabo de mencionar es la más recurrente y la principal causa de muerte en nuestra población mayor a 50 años, evaluando en estas 4 causas de enfermedad y o muerte. Entonces, una vez sabiendo de qué está enfermando mi población adulta mayor, también sabiendo cómo está su esperanza de vida, tenemos que volver a definir el climaterio, ¿ya? Si bien es cierto, las clases anteriores yo les había indicado la barra donde habíamos visto cómo está la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, pero ahora quiero que hablemos del climaterio. El climaterio proviene de dos palabras griegas. Climater, que es gradación o escalón, y fijó, terio es fijó, periodo de tiempo que se extiende desde el estado reproductivo al no reproductivo. En conjunto, estas dos palabras dice periodo que comprende el tránsito de la mujer de la etapa generativa o fértil, es decir, de la etapa reproductiva, al periodo de reposo reproductivo y hormonal. Es decir, voy a pasar de mi etapa fértil a mi etapa no fértil y por lo tanto también mis hormonas van, o el nivel de mis hormonas van a ir cambiando en esta etapa. Entonces, el periodo del climaterio, recuerda, es un gran periodo. Dentro de ella se encuentra ¿quién? Dentro de ella, ¿quién se va a encontrar? Dentro de ella, Premenopausia, La menopausia. y la perimenopausia. perimenopausia, menopausia y Y posmenopausia, posmenopausia. ¿cierto? Entonces, este periodo de climaterio puede abarcar incluso desde los 35 años de edad y con el aumento de la esperanza de vida se está extendiendo hasta los 65 años. Sí, este dato, ¿de dónde lo he sacado? Es de este estudio científico llamado Climaterio y Menopausia, una perspectiva y manejo en salud femenina, que fue publicado por la editorial Concitet en el año 2006. Entonces, este es el cuadrito que les estoy mencionando, ¿no? Todo es el climaterio, toda esta etapa, desde los 35 a los 65 años. Esta etapa del climaterio se va a dividir en 3 subetapas: la premenopausia, la perimenopausia y la posmenopausia. ¿Dónde, profesora, se va a dar propiamente la menopausia? En la perimenopausia, que aproximadamente se calcula que podría ser a los 50 años. Algunas antes, algunas después. Pregunto a mi compañera Yaikate. Yaikate, ¿qué es la menopausia? ¿Recuerdas? Es cuando las mujeres están en el cambio hormonal. A ver. Lunasco. 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 A ver, vamos a anotar por aquí. Lunasco a la 1, 2, 3. No está. -2. Orozco. Orozco. Sí, Miss. Orozco. ¿Qué es la menopausia? Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Sí, Miss, la menopausia es un proceso hormonal por el que pasan las mujeres, donde se ausenta la menstruación. Pregunto,
¿Cuánto tiempo se debe ausentar la menstruación para yo decir que es una menopausia? 1 año, Miss. 1 año, 12 meses. 12 meses. 1 año. 12 meses, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Efectivamente es 12 meses. Entonces, ausencia del periodo menstrual. Claro, claro, Guamán. Para hablar de menopausia, el periodo menstrual debe haberse ausentado al menos 12 meses, ¿ya? Para yo decir que ya se ha pasado o se está dentro de la etapa de la menopausia. Ahora, el Instituto Nacional Materno Perinatal, más conocido como la Maternidad de Lima, no solo te atiende a gestantes, también atiende a población en etapas de climaterio y tiene su servicio del climaterio. Entonces, ¿qué va a evaluar aquí? Según su estadística, ¿ya? Ellos han hecho su estadística de la población que se han atendido en la etapa del climaterio y las ha subdividido en cada etapa propiamente, ¿ya? Nos dice que su mayor población atendida en su servicio va a ser una posmenopáusica natural. Luego le va a seguir las atenciones de la perimenopausia y luego la premenopausia y por último la posmenopausia quirúrgica. Porque el día de hoy vamos a ver que hay una posmenopausia natural y una posmenopausia quirúrgica que es una menopausia o una posmenopausia inducida. Y vamos a ver las causas de inducción para esa menopausia. ¿Listo? Una vez sabiendo qué es la etapa del climaterio, voy a invitar a la alumna Camones a leer la siguiente diapositiva, por favor. Sí, Miss. Menopausia. Mens. Mes y pausi. Desaparición, cese. Fijo. Última hemorragia uterina menstrual controlada por la función ovárica. OMS. Cese de menstruación debido a pérdida de actividad folicular ovárica. Se ha establecido periodo de amenorrea de 6 fijo o 12 meses OMS para considerar como cese definitivo de la menstruación. Muchas gracias. Efectivamente, entonces, la menopausia tenemos dos definiciones por la Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS, o por el FIGO, que es la Fundación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que para nosotros hablar de la desaparición total de la menstruación, no se debe ver menstruación en 12 meses. Es decir, si hoy este mes me vino y de aquí ya no me vienes del siguiente año, aproximadamente en diciembre, y ya pasó más de 12 meses, yo ya estoy en una etapa, en un periodo o en una etapa de menopausia. ¿Ok? Pero para la Fundación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos dice que no necesariamente es 12 meses. También se puede evaluar esta ausencia de menstruación en los 6 meses. Profesor, ¿y entonces de qué me rijo? Tú te vas a regir de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que nos va a importar, sobre todo para fines académicos y para nuestro examen. ¿Listo? Ahora, veamos. Miss, una consulta, o sea, hay que tomarle de 12 meses lo que dice la Organización Mundial de Salud, eso. Exacto, eso es lo que vamos a tomar nosotros. Ah, ya, Miss, ¿Ya? gracias. Listo. Entonces, vamos a ver la edad promedio de la menopausia, pero esto va a depender, ¿sabes de qué? De su área geográfica. Lo que yo te decía, no voy a decir, no voy a generalizar una edad de la menopausia para todos, pudiendo ser diferente la calidad de vida en Perú o en América Latina que en Europa, que en Estados Unidos, que en Asia, África, entre otros. ¿Ok? Entonces aquí se ha hecho una evaluación geográfica de Europa, América del Norte, Latinoamérica y Asia. Estos son los estudios que han evaluado dichos países. En el caso de el estudio evaluado para el país, para el continente europeo,
se ha evaluado 5.288 mujeres. En Norteamérica se han evaluado 2.200 mujeres. En Latinoamérica se han evaluado 17.150 mujeres. Y en Asia se han evaluado 400 mujeres. Profesora, entonces, en estas evaluaciones de dichas mujeres no se han ubicado en un solo lugar en específico, sino se han tratado de sacar de diferentes puntos. En Europa se han tomado 9 países, en América del Norte, específicamente Estados Unidos, en Latinoamérica 15 países y en Asia 7 países. Promediando, haciendo que la edad promedio de la menopausia en cada área geográfica, por ejemplo, en Europa se promedia o la edad promedio de la menopausia es 54 años. En Norteamérica se estipula que viene a ser 51 años, casi 52 años. En Latinoamérica, 48.6, 48 a 49 años. Y en Asia, 51.1, que viene a ser entre 51 y 52. Pregunto a la alumna, al alumno Ricaldi. Ricaldi, ¿por qué crees que haya la diferencia de edades en cada área geográfica? ¿Por qué crees que es diferente el inicio o el que se entre en diferente edad a la etapa de la menopausia? Yo creo que sería más por el estilo de vida que tiene cada uno, cada persona en diferentes países y más en cualquier continente. El estilo de vida, las condiciones climáticas. Muy bien, efectivamente el estilo de vida, las condiciones del clima, el tipo de alimentación, entre otros también, ¿ok? Vemos que en este cuadro, ¿quiénes son los que tienen menos edad, a más temprana edad, están entrando a la menopausia? Eso no es Latinoamérica, Sí, Miss. Miss, Sí, es profe. ¿verdad? Latinoamérica. Es Latinoamérica. O sea, Quien más. entra último a la menopausia aproximadamente viene a ser Europa. Profesora, pero mi tío es europeo y tiene su esposa europea y ella ha entrado a la menopausia a los 48 años. Te estoy hablando que este es el promedio total. No es que todas las mujeres a esta edad en específico van a entrar, pero en su mayoría se cree que en este rango de edad. ¿Ok? Miss, solo estamos hablando de mujeres, ¿no? Sí, recuerda que la menopausia le da a las mujeres y a los varones les da lo que es la andropausia. Pero ahorita solo y exclusivamente estamos hablando de la menopausia. ¿Ok? Entonces, según este gráfico que estamos visualizando en la pantalla, este propiamente dicho está evaluando lo que es la edad promedio de la menopausia, ¿dónde? ¿En qué países cree que están evaluando esta edad promedio? Tu título te lo dice. En Perú. En Perú, muy bien. Estamos evaluando la edad promedio de la menopausia en el Perú. Entonces, ahí hacemos una evaluación total de todos los departamentos del país, sacando que aproximadamente la edad promedio de que la mujer puede entrar a la menopausia viene a ser los 47 años. Ahora vamos a sectorizar los distritos, o perdón, los departamentos, teniendo a evaluar a Lima, Cusco y Cerro de Pasco, evaluando que Lima, la población puede entrar a los 47, 48 años de edad en el periodo de la menopausia, Cusco de 45 años y Cerro de Pasco en 42. Antes. ¿Listo? Y profesor, en Latinoamérica, ¿cómo estaba la oscilación general? ¿Recuerdas? 48 años. ¿De qué va a depender esto? ¿Por qué creen que en Cerro de Pasco el promedio de la edad general para entrar en la etapa de la menopausia es menor que en Cusco? ¿A qué creen que se deba? Por el clima, Miss. El clima, la alimentación,
entre otros, ¿no? Entre otros. El frío, sí, hace mucho frío, ¿no? Hace más frío en Cerro de Pasco que en Cusco, ¿no? Por el nivel de altura, ¿no? También. Entonces, recuerden, nosotros, ¿qué periodos tenemos? Vamos a repasar esto que acá que me importa. Nosotros tenemos la etapa del climaterio. Esta etapa del climaterio se divide en 3 periodos: premenopausia, perimenopausia, posmenopausia. Yo te pregunto para tu pasito, ¿en qué periodo se da la menopausia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿En qué periodo? En la Perimenopausia. Menopausia. Si yo te coloco ahí, y yo te puedo poner preguntas con trampa, te voy a poner en tu parcial, en tu final te voy a poner, la menopausia es la ausencia de menstruación ¿en cuánto tiempo? A, 6 meses. B, 12 meses. C, 15 meses. D, 20 meses. O E, 3 meses. ¿Cuál es tu clave? 12 meses. 12 meses. 12 meses. Pero luego me van a decir, no, profesora, acá usted en su diapositiva dijo que 6 meses. Dijo 6 meses. ¿En cuál me voy a basar? Con En lo que 12 dice meses. 12 meses, la la OMS. Organización Según la OMS. Mundial de la Salud, que dice 12 meses. Muy bien. Hasta ahí, entendido. Sí, Miss. Listo. Ahora, pasamos al siguiente periodo, la posmenopausia. En la posmenopausia vemos el gran aumento de sintomatología de la población. ¿Por qué? Porque hay un déficit, es decir, ya no hay mucha producción estrogénica. Para ello vamos a invitar a la alumna Vara que nos pueda leer la siguiente diapositiva. Ya, Miss. Periodo de tiempo de posmenopausia con déficit estrogénico. A pesar de aumentar la esperanza de vida, la edad de aparición de la menopausia natural no ha cambiado significativamente en las últimas décadas. En el mundo occidental, la edad promedio de la menopausia es de 51 años. Así, las mujeres pasan alrededor de un tercio de su vida en un estado deficiente de estrógenos. Si no se trata, hay una necesidad de un tratamiento adecuado de los síntomas agudos y la prevención de secuelas crónicas por deficiencia de estrógenos. Muy bien, gracias, Vara. Entonces, mira, lo que va a pasar en la posmenopausia, ¿qué viene a ser? Recuerda de que la niña, cuando va a nacer, nace con su reserva ovárica o no, es decir, en sus ovarios tiene varios folículos inmaduros que luego, cuando ya sus órganos reproductivos hayan madurado, se va a liberar en la menstruación o no. Entonces, ¿recuerdas tu ciclo hormonal? Se libera en la menstruación el folículo. Para ello, ¿qué hormona va a actuar? ¿La folículo estimulante o no? Sí, Miss. ¿Recuerdas que tu ovario... A ver, te voy a hacer un dibujito porque creo que está volando. Mira, voy a iniciar esto. Aquí. Este es tu ovario, ¿ya? Tu ovario. Tu ovario, después de la menstruación, ¿qué va a liberar? Un folículo. Un folículo. Un folículo que va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta liberar al óvulo para que se junte con el espermatozoide. Si no hay unión, se elimina mediante la menstruación, ¿no? Listo. Entonces, en este periodo, ¿qué hormona va a trabajar? La hormona primordial. La hormona H. FSH. Folículo estimulante, Miss. Muy bien, Nayeli. Hormona folículo estimulante, porque va a estimular al folículo a que madure y bote el
óvulo para que se junte con el espermatozoide. Luego de ahí, ese caparazón que envolvía al óvulo, ¿qué va a hacer? Se va a degenerar, se va a eliminar. ¿Y ahí quién va a actuar? La hormona Luteinizante. la hormona luteinizante, ya. Muy bien. Entonces, esas dos hormonas actúan a nivel hormonal cuando la mujer está en un periodo hormonal o un periodo reproductivo normal. Pero ¿qué pasa cuando ya tus ovarios han eliminado todos sus folículos? ¿Ah? Ya no va a tener esa reserva, ¿cierto? Al no haber esa reserva, va a haber un déficit de estrógenos. Y esos estrógenos, ¿qué van a ocasionar en el cuerpo de la mujer? Ciertas alteraciones, ciertos cambios de ánimo, disminución del calcio, de la reserva de calcio en los huesos, entre otros. Vamos a ir bien. Y aquí les he puesto el cuadro aproximado, según los autores en específicos, de los síntomas de la menopausia. O sea, ¿qué síntomas va a presentar la mujer durante la menopausia? En su mayoría, ¿ya? Nos han dicho de que va a haber bochornos y sudoraciones. Algunas pueden ser excesivas, otras no tanto. 2 de los 4 investigadores nos dicen que la población va a tener palpitaciones cardíacas, es decir, que está sentada de la nada, siente que su ritmo cardíaco empieza a aumentar y te dice, me siento rara, mi pecho me late, me va a dar algo. 3 de los autores nos dicen de que la población va a tener trastornos del sueño. ¿Qué quiere decir trastornos del sueño? No va a poder dormir, a lo que se le conoce como Insomnio. insomnio, ¿no? Insomnio. ¿Qué más también va a presentar? Molestias musculoarticulares. Empiezan con los dolores articulares, ya sea en las manos, las rodillas, como primeros puntos, ¿no? Los dedos de las manos y las rodillas como primeros puntos. Que también, eso es en cuanto a síntomas generales corporales, pero ¿qué pasa con los síntomas psicológicos? Los 4 autores nos dicen de que va a haber un ánimo depresivo, la tendencia a llorar, el pasar o el cambio de ánimos con mucha facilidad. 3 de los 4 autores nos dicen que la población en la etapa de la menopausia tiende más a la irritabilidad. Es decir, por ahí antes le podías hacer una broma y se reía, ahora le haces la misma broma y se molesta con mayor facilidad, ¿no? También vemos el tema de la ansiedad, el agotamiento físico y o mental. Profesora, ¿son los únicos síntomas que va a haber? No, también va a haber síntomas urogenitales, es decir, va a tener problemas sexuales, ya sea en la libido o conocido como el deseo sexual, molestias al orinar y sobre todo sequedad vaginal, ¿no? Sequedad vaginal. Entonces, esos es algunos de los síntomas de las diferentes partes del cuerpo que puede presentar nuestra población. En el climaterio, yo les había mencionado que nosotros teníamos el climaterio natural o la perimenopausia, posmenopausia natural y también la posmenopausia artificial, ¿cierto? Sí, Miss. Mira, así como hay la perimenopausia, el climaterio, dentro de la etapa del climaterio, tú vas a ver el climaterio natural y el climaterio artificial. Perdón, la menopausia natural o la menopausia artificial. La menopausia precoz, recuerda, para eso tú tienes que volver aquí. Recuerda, tu etapa del climaterio oscila entre 35 y 65. 35, 65.
Ahora, cuando hablamos de la etapa del climaterio, natural, dentro de la etapa del climaterio natural se va a dividir en 3 puntos más. En la precoz, prematura o tardía. ¿Qué significa precoz? Profesora, que ha entrado en un cambio hormonal antes de los 35 años. ¿Cuándo se va a llamar climaterio prematuro? Cuando está entrando a la perimenopausia o la premenopausia, perdón, entre los 35 y 45 años de edad, y tardía cuando está entrando a este periodo mayor a los 55 años de edad. ¿Y cuándo vamos a llamar que estamos fomentando un climaterio artificial? Cuando ha pasado un proceso de radioterapia, sobre todo ahí lo vamos a ver en una población con algún tipo de cáncer, ya sea de mamas o de útero o de ovario, que necesitan controlar el cáncer de cualquier metástasis que pueda ser, adicionándole radiación y hormonas para fomentar una menopausia antes del tiempo, a lo que se conoce como menopausia artificial. No es porque tu cuerpo solito lo está produciendo, sino yo, mediante radioterapia, quimioterapia y otros medicamentos, estamos induciendo a tu cuerpo para que desregularice su producción hormonal. ¿Ok? Y también tenemos un climaterio transitorio, que esto se da específicamente por el uso de fármacos que van a inhibir la producción de la hormona que produce nuestro hipófisis anterior o nuestro hipotálamo. Para ello yo necesito que tú sepas cómo actúa la fisiología del climaterio en el cuerpo de la mujer. Recuerda, cuando tú naciste, tú ya tenías formado tus ovarios, tus trompas, tu canal vaginal, entre otros. Dentro de tus ovarios, tú tenías una reserva. A lo que esa reserva, cada uno de esos folículos que yo te estoy mencionando, se le llama ovocitos. Entonces, tú naces aproximadamente entre 2.000 y 733.000 ovocitos. Luego de esto, vas en un proceso de maduración de cada ovocito, teniendo una pérdida de ovocitos en este proceso de maduración folicular. ¿Qué va a hacer esto? Que vaya bajando el estrógeno. ¿Y quién va a ir aumentando? La hormona folículo estimulante como primer signo del climaterio. Ahora, cuando ha habido ya un antecedente de una menstruación a muy temprana edad, y me refiero a temprana edad, 8 años, 9 años, 10 años, las reservas ováricas o los ovocitos se van a ir expulsando de dicha edad. Entonces, ¿esto qué va a fomentar? Un rápido desarrollo folicular y un ciclo menstrual, ¿no? Un ciclo menstrual más duradero y que va a terminar mucho más antes de tiempo, es decir, puede terminar 36, 37 años y puede darse en ese periodo la menopausia. Entonces, la primera manifestación clínica es de que tú venías de un ciclo menstrual regular, de que te duraba 4 o 5 días y luego ves que tu ciclo menstrual va cambiando. Ya no te dura 5 días, ya te empieza a durar 3 días, ¿no? Y esto es una señal clara de que sí o sí hay una disminución de los folículos. Al disminuir los folículos, disminuyen los estrógenos y aumenta la hormona luteinizante. ¿Sí? Cuando ya se han eliminado todos los folículos en su mayor cantidad, va a haber una eliminación, un tope, un límite de la ovulación, generando una irregularidad menstrual. Por eso es que muchas de las pacientes vienen y te dicen, hace 4 meses ya no me viene mi menstruación, ya no creo que me vengan, y al siguiente mes le viene. Entonces, porque la menstruación se va volviendo más irregular con el pasar del tiempo, hasta que por fin termine
en la eliminación de la menstruación por su totalidad en un periodo de 12 meses, es decir, hace 12 meses que ya no veo mi menstruación, a eso ya se le conoce como menopausia. A ver, Miss, tenemos. Se le da cuando solo le da un día. Dígame. Miss, depende también, por ejemplo, a las niñas que les viene la menstruación a los 9 años y a los que les viene a los 15. Ya. Recuerda, aquellas que les viene a más temprana edad, así como les viene a más temprana edad, lo más probable que se le retire también a más temprana edad. Es decir, llegue a los 40 y puede que ya no tenga menstruación, ya haya a los 40 entrado al periodo, a la etapa del climaterio. Miss, ¿y a qué se debe eso? De que algunos menstruen a los 9 años y otros a las 12 o a los 15. Recuerda que eso se va a deber netamente, bueno, influyen dos factores. Uno, su genética. Hay que evaluar si su mamá, su tía, su abuelita también han sido de menstruar a muy temprana edad y de evaluar sus factores genéticos. Bueno, sus factores genéticos y sus factores ambientales, es decir, el estilo de alimentación, porque ahí va a depender mucho de sus niveles hormonales, ¿ya? Para el inicio de la primera menstruación. Ahora, Yaikate, me dices, profesora, ¿y cuándo solo le da un día? Cuando solo le da en un día. Es decir, que solo le viene la menstruación un día, pero antes ha sido de periodo regular. Sí. Ya. Lo más probable, recuerda, para que ya estés entrando al periodo del climaterio, tu periodo anterior han sido regulares o irregulares, pero siempre te han venido en 4 o 5 días y luego va a ir disminuyendo la cantidad de días y la cantidad de sangrado. Va a ir disminuyendo hasta un punto, por ejemplo, le empieza de 5 días, empieza a venir 3 días, luego te viene un día y luego ya no te viene o te viene cada 3 meses, cada 5 meses, hasta que por fin ya no veas menstruación y haya pasado el periodo de un año. Miss, disculpe, una pregunta. Dime. A lo que acaba de responder a la compañera, si pasa más bien no a una edad mayor, sino a una edad de 20 años, ¿es algo normal que se te vaya retirando el periodo antes? Es poco usual, ¿ya? Pero lo primero que yo tendría que descartar en esos casos es que no haya quistes ováricos, ¿no? Es lo primero, porque los quistes ováricos también muestran un tema de irregularidad menstrual. Entonces, a esa edad yo primero descartaría quistes ováricos y le haría un examen hormonal para ver cómo está su FSH, su LH, los estrógenos y la progesterona, y en base a eso me va a servir como apoyo para poder darle un diagnóstico. Ya, Miss. Entonces uno tendría que ir a como a chequearse a eso se refiere. Claro, Ya, Miss. Ya, claro que gracias. sí. Listo. Entonces acá vamos a ver cuál es la etiopatología, es decir, cómo se están dando estos desórdenes y estos desórdenes, qué síntomas van a producir en el periodo del climaterio. Entonces, nosotros hemos visto que los niveles del estradiol van a estar en algunos meses en aumento, en otros bajada. En otros me aumento, en otros bajada. Esta oscilación de los niveles del estradiol en el cuerpo de la mujer, ¿qué síntomas le va a generar luego? Depresión posparto, síndrome premenstrual y síndromes climatéricos. Esto es a lo largo de su vida. Estos niveles de estradiol es a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque durante el posparto los niveles de estradiol suben o bajan. ¿Suben, Miss? El aumento del estradiol sube en el posparto, lo que puede generar en algunas mujeres depresión posparto. Ahora, esta depresión también, estos niveles de estradiol también se puede dar en el ciclo premenstrual. Es por eso que algunas señoritas, cuando están por venirle su menstruación, se sienten más sensibles o se sienten más irritables, entre otros síntomas. Lo mismo pasa en el climaterio. Al haber un aumento
de los niveles normales del estradiol en el cuerpo puede generar depresión, cambios del estado de ánimo, entre otros. Ahora, ¿qué va a ocasionar también el aumento del nivel normal del estradiol? Pues va a estimular el cerebro, va a estimular los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, ocasionando en nuestra población que se encuentren en la etapa del climaterio, generando insomnio, depresión, se tienden a olvidar muy rápido las cosas, los bochornos y la ansiedad. ¿Qué cambios físicos vamos a ver o qué efectos debido a este desorden hormonal va a presentar la mujer? Pues comenzando de arriba hacia abajo, bochornos, quemazón. Lo que les decía en la clase anterior, ¿no? Ellas están sentadas y de la nada está haciendo frío, está lloviendo afuera, pero ellas dicen, ay, está haciendo calor y algunas se ponen rojitas y empiezan a sudar, a desabrigarse porque están teniendo los famosos bochornos, que así como vienen rápido, también se tienden a ir. Luego que tenemos dolores de cabeza en algunos casos, no en todos, insomnio y depresión. Estos 4 síntomas pueden influir de forma negativa en la calidad de vida de la paciente. Si son muy intensos, puede incluso hacer tan molestoso que no puede dejar que la persona siga con su vida normalmente, ¿no? Luego que vamos a ver enfermedades ya más crónicas que no necesariamente intervienen en la calidad de vida, sino que ponen en riesgo su vida, como que las enfermedades coronarias, la disminución de calcio en los huesos generando osteoporosis y lo que viene a ser la atrofia genitourinaria. ¿Qué quiere decir atrofia? Disminución de la mucosa del canal vaginal, volviéndola más seca, generando quemazón, generando escozor, entre otros. ¿Qué pasa con la piel? Mira, esta es la piel de una paciente de 25 años. Esta es la piel de una paciente que ya está en un periodo de climaterio. Las capas van disminuyendo de tamaño, generando una resequedad. A esta disminución de la capa se le llama atrofia. Las columnas o los huesos del cuerpo de la mujer, este es un hueso normal, y mira, así es la osteoporosis, como si una polilla hubiese apolillado la madera, así más o menos se va dando la osteoporosis. ¿Qué otros síntomas? El llanto rápido, ¿no? Las emociones a flor de piel, la pérdida de líbido. ¿Qué es el líbido? Le pregunto a la compañera. Huerta. Huerta. Sí, Miss. ¿Qué es el líbido? Líbido. No, no sé, Miss. A ver. Mical. Sí, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Mical. ¿Qué es el líbido? El deseo o el placer sexual, Miss. Muy bien. Es el deseo sexual, ¿ya? En la etapa del climaterio, las mujeres por lo general van perdiendo este deseo sexual, es decir, deseo de tener a mi otra pareja. Dispareunia. ¿Qué será dispareunia? Le vamos a preguntar a la compañera Rocha. ¿Qué es dispareunia? Rocha. Muy bien, no está. Miss, ¿es dolor en el acto sexual? A ver quién está hablando. Vara, muy bien, sí. Es dolor durante y después el acto sexual, ¿ya? Es decir,
de las relaciones sexuales. La irritabilidad también la vemos, los bochornos, la depresión, la adinamia, me trabo, adinamia, el dolores de cabeza, los dolores osteoarticulares, el prurito. ¿Qué es prurito? Peña, ¿qué es prurito? Miss, ¿qué dijo? ¿Qué es prurito? No sé. Muy bien, Guamán. Es picazón, picazón en la zona genital. Picazón en la zona genital. Palpitaciones también son uno de los síntomas del climaterio. Insomnio, vértigos, entre otros, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a ir viendo. Ya lo hemos ido viendo poco a poco, cómo se han ido localizando y vamos a profundizar un poco en algunos de ellos. Listo. Tú quieres saber si tu población que tú estás evaluando ya está dentro de la etapa del climaterio o en algunas de sus subetapas. Primero, para poder diagnosticar, no necesariamente te vas a basar en la edad. Tienes que hacer una historia clínica completa y detallada, ver la edad de la paciente, preguntar por qué motivo está viniendo a consulta, ¿no? ¿Qué características tiene? Es decir, le preguntas, señora, ¿qué siente? No, te dice, yo estoy con dolor de cabeza hace días, hace meses, me pica la cabeza, de la nada siento calor, eh, no tengo deseo sexual, eh, no tengo deseo sexual, me cuesta mucho Una dormir. pregunta. Dígame. ¿Solamente el síntoma es que no tiene deseo sexual o también le puede dar con más deseo sexual? En algunos casos, por lo general, disminuye el deseo sexual. Por lo general. Hay casos excepcionales que aumenta el líbido sexual. ¿Ya? Aumenta. Pero ojo, lo que sí va a haber, o sea, puede aumentar el líbido sexual, pero lo que en algunos casos pasa es que al haber aumento de hormonas en el cuerpo, la pared de la vagina ya no va a estar tan lubricada como lo estaba pues en la edad de 30, 20, etcétera, ¿no? Va a estar más reseca y lo que puede generar dolor en el acto sexual. ¿Sí? Miss, y disculpe que le interrumpa. No te preocupes. Puede de que por el tema del que no haya deseo sexual, las parejas mayormente bueno, terminan porque y ya no hay eso. ¿Perdón? O sea, la relación se acaba, o sea, su matrimonio se acaba. Puede ser por eso una de las consecuencias de las relaciones sexuales. O sea, Que no hay. lo que pasa es que va a depender mucho de cuáles han sido las bases de esa relación. O sea, si esa unión familiar solo se ha basado en el acto sexual y ya no existir el acto sexual, obviamente se va a acabar. Pero si han cultivado el tema afectivo más allá del acto sexual, pues tendría que perdurar en el tiempo, ¿no? Porque no es que la mujer no va a querer nunca, o sea, va a tener menos deseo sexual. Es decir, si antes la mujer quería hacerlo 2 veces a la semana, ahora ya no lo quiere hacer 2 veces a la semana, lo quiere hacer una vez cada 15 días. Y eso que se les aconseja a nuestra población, que en caso vaya a tener actividad sexual, use un lubricante, ¿no? No solo el condón lubricado, sino comprar un lubricante a base de agua para disminuir todo tipo de incomodidad antes y después del acto sexual, ¿no? Entonces, para Ok, ello le Miss, voy a gracias. pedir, listo, para ello le voy a pedir apoyo a la alumna Orozco, que puedas leer la siguiente diapositiva. Orozco. Orozco.
Muy bien, Orozco no está. Sí, Miss, sí, no pude activar mi audio, disculpe. Ya no te preocupes. Por favor, léeme la siguiente diapositiva. Ya, a ver. Dice un ratito. Evaluación médica integral en el climaterio. Realizar historia clínica completa y detallada. Edad, motivo de consulta, características reproductivas, percepción del síndrome climatérico, escala Grene. Examen clínico general y regional, en especial ginecológico, incluyendo mamas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar, preguntar a la paciente por qué motivo está viniendo, desde cuándo está sintiéndose así y evaluar, ¿no? Hay una escala que ahorita les voy a mostrar, que es la escala de Grine, ¿ya? Que son preguntas interrogativas que hacemos a la población y en base a esa escala podríamos determinar si la paciente ya está en un periodo de climaterio o no. Muy aparte de tú realizar la historia clínica completa, también se evalúa lo que es el examen clínico general, es decir, evaluar a tu paciente de pies a cabeza. No es que ya estoy entrando al climaterio y solo voy a hacerte una inspección vaginal. No, tú tienes que revisar de cabeza a pie. Si hay caída de cabello, cómo está la piel, está tersa, está reseca, eh, le evalúas todos los miembros para ver si hay algún dolor articular en los brazos, en los dedos de las manos, en la columna. Examen de mamas también le haces, entre otros. O sea, tú evalúas de la punta de la cabeza a la punta de los pies. ¿Ya? Ahora te voy a mostrar la escala de Grine. En esta escala nosotros evaluamos a la población para poder determinar si ya se encuentra en el periodo del climaterio. Entonces tú empiezas, esta escala tiene una evaluación de 0 a 4 puntos, 0 siendo ninguno, 1 poco severo, 2 moderado, 3 severo y 4 muy severos. Comienzas con preguntas como, señor, ¿usted ha tenido o siente sofocos, sudoración o bochornos? Si la población no te entiende, ¿qué es sofocos, joven, señorita? ¿Qué es bochornos? Le vas a decir, calor así que viene de la nada. Usted está sentando y usted está sentada y de la nada siente que empieza a subir la temperatura en su cuerpo. Se siente calor, caliente. Incluso algunos sienten como pinchazos en el rostro o en la piel o incluso sensación de querer rascarse como si algo le estuviese hormigueando, ¿no? Que viene y va también rápido. Molestias en el corazón, siente que por rato su corazón late más fuerte o siente una presión en el pecho, sí, no, sí, poco, algunas veces poco, ¿no? Te dice. Y ahí vas evaluando, vas marcando. Te dice, no, nunca he sentido eso, joven. Ninguno. Tiene problemas, dificultad para conciliar el sueño, no puede dormir toda la noche, se está levantando en las madrugadas o se despierta ya muy temprano, 5 de la mañana, 4 de la mañana y ya están despiertas, etcétera. ¿Cómo ha estado su estado de ánimo? Ay, joven, yo todos los días me siento triste, solo quiero llorar y llorar. Y me hablan algo, ya me molesto, cambio de humor repentinos, ¿no? Irritabilidad, la sensación de sentirse nerviosos, incluso algunas pacientes tienden a ponerse más agresivas, ¿no? Ansiedad, la impaciencia, ¿no? El querer todas las cosas para allá, el ahora, no esperar el tiempo que necesite para esperar ya sea una noticia, ya sea alguna compra, entre otros. Se siente más cansada, se está olvidando continuamente de las cosas, ya no se concentra mejor, también es uno de los criterios a evaluar. Ha tenido problemas sexuales, ya sea con el deseo sexual, la satisfacción ya no le satisface, no le gusta, todo eso. Problemas para orinar, tiene incontinencia urinaria. ¿Qué es incontinencia urinaria? Que ya no puedes aguantar, la vejiga ya no puede aguantar por un tiempo prolongado la orina, se les suelta. Incluso algunas pacientes empiezan a usar ya sea pañitos, toallitas individuales o toallas higiénicas, entre otros, ¿no?
Y la señora te va a decir, mi vaginita me pica y me arde. Entonces le tendrías que hacer una prueba ginecológica para evaluar cómo están las paredes vaginales. ¿Están resecas? ¿Hay ardor? Dolor quizás al tener las relaciones sexuales, entre otras. Vemos si hay dolor en las articulaciones para poder descartar cualquier tipo de alguna inflamación de algún cartílago o disminución del grosor del cartílago en nuestros miembros, ya sea superiores, inferiores, incluido columna. Ok, chicos, son 3:05, 3:15, volvemos.
Ok, chicos, ¿regresaron? Sí, Miss. Ok, continuamos. Listo, ya acabamos de explicar esta parte, que es el test, ¿no? Que se realiza para la evaluación de que si la paciente ya se encuentra en lo que es la etapa de del climaterio propiamente dicho. Entonces, luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Profesora, solo le voy a hacer ese test y le voy a hacer un examen físico y ahí se queda todo. ¿Será así la correcta evaluación? ¿O tengo que pedir exámenes auxiliares, exámenes de laboratorio? Sí, otros exámenes. Exacto, yo tengo que pedir otros exámenes, unos exámenes auxiliares para yo poder determinar efectivamente. A ver, ya, la paciente tiene todos los síntomas de estar dentro de la perimenopausia, de la premenopausia, de la posmenopausia, pero para yo confirmar mi diagnóstico, ¿qué voy a pedir? Exámenes auxiliares. ¿Cómo qué? Como un perfil hormonal. ¿Qué vas a ver en un perfil hormonal? Recuerda que las hormonas se desestabilizan. Profesora, ¿se desestabilizarán todas las hormonas? No, solo las hormonas del sistema reproductor y las que envían la adenohipófisis. ¿Quiénes van a ser? La FSH, más conocida como la folículo estimulante, la hormona luteinizante o el estradiol. ¿Qué también voy a pedir? Un perfil lipídico para ver su colesterol total, porque por ahí la señora me dice, ay, es que tengo mareo, tengo náuseas, entre otros, y yo tengo que ir evaluando que estas causas no sean por el colesterol, sino sean por propiamente el tema del climaterio, ¿no? La LDH, triglicéridos y LDL. También que le voy a pedir una ecografía transvaginal. ¿Qué es lo que vas a ver en una ecografía transvaginal? El grosor de las paredes vaginales. Vas a ver el útero, cómo se encuentra, si está menos grueso en endometrio o no, ¿no? Una mamografía, recuerda, las pacientes con más probabilidad de entrar en un proceso de una patología mamaria es en su mayoría la población que se encuentra ya sea en la premenopausia o la posmenopausia, en toda la etapa del climaterio, por eso su mamografía. Y que hemos visto que a lo largo del climaterio, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el calcio de nuestros huesos? ¿Va a ir disminuyendo o no? Sí. Sí, va a ir disminuyendo. Por eso es que se pide una densiometría ósea. ¿Qué es la densiometría ósea? Va a evaluar el nivel de calcio que hay en los huesos. Profesora, si todos mis huesos están bien, pero me dicen que el nivel de calcio de mi pelvis es baja, significa que esa pelvis tiene la probabilidad de tener osteoporosis. Una caída fuerte, si la osteoporosis está avanzada, cualquier caída puede ser fatal o te puede inducir a lo que es una fractura. Es por ello que personas mayores de 45 años se les recomienda tener mucho cuidado de caídas, porque los huesos o la reserva de calcio en los huesos no es la misma que cuando tuvieron 20, 30 años, ¿ok? También vamos a evaluar la glicemia, que significa el azúcar en sangre. Si en Miss, caso lo admite, dígame. La osteoporosis también afecta por partes del cuerpo. No es que te Sí. da y es para todo el cuerpo en general. No. Son por partes también. La osteoporosis puede ser localizada, es decir, yo puedo tener osteoporosis en mi mano derecha, pero no en mi mano izquierda. ¿De qué va a depender? Va a depender de, por ejemplo, ¿no? De tu alimentación, va a depender si dicho miembro, dicho lado del cuerpo ha tenido algún tipo de caídas, fracturas anteriores, entre otros. También de qué va a depender que una mujer pueda tener o no tener osteoporosis, va a depender del número de paridad que ha tenido, ¿no?
a mayor cantidad de hijos, mayor o más rápida es la disminución de la reserva de calcio en los huesos. Por ello, que después de cada hijo también se les, aparte de indicarles una alimentación balanceada, también el consumo de calcio a fin de querer restablecer en parte la pérdida que se ha tenido. ¿Listo? Luego, también evaluar los riesgos que pueda tener en el climaterio, no descartar cualquier patología oncológica, cualquier patología cardiovascular o osteoporosis. Entonces, mi primer descarte va a ser descartar que la paciente me realice o desarrolle o se presente un cáncer ginecológico en este periodo, porque las hormonas y el desorden hormonal es totalmente caótico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a descartar que tu paciente pueda desarrollar un cáncer ginecológico y tú no te das cuenta? Pues tienes que hacerle un Papá Nicolau. Para ello tú necesitas tu citocepillo para sacar muestras del endocervix y el exocervix. Profesora, ¿y si la paciente se rehúsa a hacerse el Papa Nicolau porque dice que no cree en eso, cómo la concientizas? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a tu paciente para convencerla de hacerse un Papa Nicolau? Una de las estrategias que puedes hacer es mostrarle las fotos de cómo se desarrolla el cáncer a fin de que ella pueda entender la importancia del despistaje oportuno. También cuando haces la evaluación de cabeza cefalocaudal, de la punta de la cabeza a la punta de los pies, no tienes que pasar por alto el examen mamario. La vas a instruir, la vas a educar a tu paciente cómo realizarse el autoexamen de mamas, ya sea echada en su cama, a la hora de bañarse o frente a un espejo, ¿no? ¿Cómo es el movimiento? ¿Desde dónde tiene que comenzar? ¿Qué son los síntomas de emergencia? Señora, si usted ve esto, tiene que venir de manera inmediata al centro de salud. Ahora, si ya estamos hablando de pacientes mayores de 40 años o en pacientes que hayan tenido alguna metástasis o algún antecedente de cáncer ellas mismas, pues se solicita lo que es una mamografía, ¿no? Mamografía, ¿qué significa? Voy a hacer un examen más profundo. No es una ecografía, es una mamografía, donde te van a hacer un examen más profundo a fin de descartar cualquier alteración maligna que puedan haber en ambas mamas. Aparte de ello, también realizar una ecografía transvaginal. ¿Y qué se va a evaluar en la ecografía transvaginal? Se va a evaluar el endometrio y que no haya ninguna alteración anormal o patológica a nivel de los ovarios. ¿Qué más se va a evaluar? Ya, listo. Tú evalúas todo ello en tu paciente, pero tú tienes que saber cuándo su perfil hormonal se está desviando. Mira, en una niña, la hormona folículo estimulante, más conocida como la FSH, las niñas, esta hormona la tienen menor a 4.000 unidades por mililitro. Cuando ya han iniciado la menstruación, a lo que se conoce como el periodo reproductivo, y le sacas un perfil hormonal, la hormona FSH va a estar entre 6 y 10 miliunidades por mililitro. Pero cuando la paciente ya está en la perimenopausia, es decir, antes de la menopausia o en el periodo, en el rango donde va a contener a la menopausia, va a estar entre 14 y 24 miliunidades por mililitro. Pero cuando ya se está dando la menopausia, cuando ya se ha entrado en el periodo de la menopausia, esta hormona se eleva totalmente. Se eleva y vas a encontrar en el perfil hormonal más de 30 a 40 miliunidades por mililitros. Este aumento de esta hormona que no se está trabajando en el cuerpo, que no está estimulando ningún folículo, porque ya no hay folículos, porque tu reserva ovárica ya botó a todos sus folículos,
quede en exceso, generando los síntomas que ya hemos hablado, ¿sí? Recuerda, en pacientes de 20, 30 años que no han entrado en un periodo de perimenopausia ni menopausia van a estar entre 6 y 10. Mira, ¿cuánto se duplica, triplica, quintuplica esta hormona en el cuerpo cuando ya se está en un periodo de la menopausia? Ahora, no es la única hormona, ¿no? También se tiene que evaluar el estradiol. Los niveles de estradiol deben ser menores a 20. Y esto, si son menores a 20, me pueden indicar que ya está en un periodo de menopausia. Los niveles premenopáusicos normales deberían ser entre 40 y 250. Entonces, cuando tú pides tu perfil hormonal y ves que el estradiol está por debajo de lo normal, tú ya tienes una sospecha más de que se estaría en el periodo de la menopausia. Ahora, ¿qué complicaciones puede haber en el periodo del climaterio? ¿No? Ya, profesora, ya la mujer, em, nosotros sabemos que pues el periodo del climaterio es un periodo fisiológico, pero pueden existir algunas complicaciones tardías. ¿Cómo qué? Como el síndrome genitourinario de la menopausia o vulvovaginitis atrófica. ¿Qué también puede haber? La osteoporosis posmenopáusica o el sangrado posmenopáusico. Entonces, vamos a ir viendo uno de ellos. En cuanto a al síndrome genitourinario en la menopausia, los síntomas más frecuentes de la atrofia vaginal, atrofia significa disminución, cierre, ¿no? De la zona vaginal. ¿Qué va a presentar la zona vaginal? En su mayoría, las pacientes te van a indicar que sienten sequedad, sienten escozor, dolor, dolor en el acto sexual y algunas en poca proporción te van a decir que sienten un flujo vaginal, ¿no? ¿Por qué se da esto? Por este desorden hormonal, mira, por este desorden hormonal. ¿Listo? Ahora, si bien se puede cambiar relativa de los dos síntomas más comunes, como la dispareunia y sequedad, estos dos síntomas generalmente son los más usuales. Es decir, la población en su mayoría de 100 pacientes que atiendan, al menos 80 te van a decir que sienten sequedad y dolor al tener relaciones sexuales, ¿no? Recuerda, la dispareunia puede afectar la calidad de vida sexual de la mujer posmenopáusica. ¿Por qué? Porque si la paciente siente dolor, pregunto, ¿creen que disfrutará de la relación sexual o será ya un problema? Será un Pero con problema. lubricantes, Era un pero con problema, lubricantes sí puede o no se puede. Claro, con lubricante sí se puede, pero antes que la paciente sepa del uso del lubricante, va a venir a tu servicio, en su mayoría, ¿no? Ahora, también hay tipos de lubricantes, así como hay condones de color, olor y sabor, en lubricantes igual, pero lo que se recomienda es que busque un lubricante hecho a base de agua y no de alcohol, porque también hay lubricantes hechos en base a alcohol y esto va a ser muy irritativo, es decir, es como que a una heridita le estás echando más alcohol y en vez de ser placentero, ellas pueden tener más ardor y mayor incomodidad a las relaciones sexuales. ¿Qué otra consecuencia, mira, de la atrofia vaginal? Sequedad, disminución de la lubricación. ¿Y por qué? Mira, esto es la pared vaginal gruesa de una paciente que no está en un periodo del climaterio, pero esta es la pared vaginal, mira cómo se adelgaza. La pared vaginal de una mujer que se encuentra dentro de la menopausia. ¿Y por qué procede esto? ¿Cómo estaban los estrógenos? ¿Disminuidos o elevados? Para que lo veas. ¿Cómo estaban los estrógenos? ¿Disminuidos o elevados? Disminuido, Disminuidos. porque en esa etapa ya todas las hormonas bajan. Más bien la mujer necesita más hormonas.
Por eso que también se da una terapia hormonal en algunas pacientes que lo requieran, ¿ya? Entonces, va a disminuir la lubricación, va a generar más dolor, quemazón, dolor al acto sexual, entre otros. Y mira, en algunas veces vas a ver este tipo de pared o este tipo de labios en la pared vaginal de la mujer. Es decir, lo vas a ver más rojizo, a lo que conocemos más eritematoso, ¿sí? Como si fuera una herida a flor de piel. Entonces, esta sequedad, esta irritación hace que la mujer tenga más, o sea, más propensa a infecciones vaginales e infecciones urinarias. Profesora, ya. ¿Y cómo se va a tratar? Espérate, se me cerró. Profesora, sí, pueden ver, ¿verdad? Sí, Miss. Chicos, perfecto. Profesora, ¿y cómo se va a tratar a las personas que se encuentren en el periodo del climaterio? Mira, te voy a enseñar el fluxograma o el recorrido que debe tener la paciente en este periodo para el manejo del climaterio. Este fluxograma lo he sacado de la página del Instituto Nacional Materno Perinatal, donde nos dice que la persona puede ir al servicio de climaterio y va a ser evaluado y se le llenará la historia completa, la historia clínica completa. Ahí mismo se le van a pedir sus exámenes auxiliares. Pregunto, ¿cuáles eran los exámenes auxiliares en los que me voy a apoyar? Te ayudo, perfil hormonal. ¿Qué más? Mamografía. Mamografía, ¿qué más? Perfil lipídico. Perfil lipídico, muy bien, ¿qué más? Ecografía transvaginal, ¿qué más? Densitometría ósea. Densiometría ósea, muy bien, ¿no? Aparte de que le vas a pedir un perfil también de glucosa en sangre, entre otros. Entonces, ya le mandó los exámenes especializados, los exámenes auxiliares especializados, le va a hacer una consejería en tratamiento hormonal de reemplazo en caso la paciente lo requiera. Y le va a hacer firmar el consentimiento informado de que la paciente acepta la terapia hormonal. Entonces, hay dos caminos: que la paciente reciba terapia hormonal o que la paciente no reciba terapia hormonal. En aquellas pacientes que reciben terapia hormonal, tienes que evaluar, uno, que el útero esté intacto, es decir, que tenga su útero, o en algunas pacientes que han sido sometidas previamente a la histerectomía y que no cuenten con el útero. En aquellas pacientes que no cuenten con el útero, se les va a dar un tratamiento hormonal en base a solo estrógenos, ¿ya? En caso que la paciente sí tenga su útero, se le va a dar una terapia combinada de estrógenos más progesterona, ¿sí? Y luego, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un control y seguimiento cada 3 meses y se va a repetir, ¿qué? Los exámenes auxiliares. El Papa Nicolau se le realizará una vez al año. Si no ha habido ninguna alteración en la mamografía, dicha mamografía debe ser repetida cada 2 años. El perfil lipídico para evaluar y ver cómo está. ¿Qué te evalúa el perfil lipídico? ¿Las grasas en el cuerpo o no? ¿Los lípidos, grasas o no? Sí. Sí, Miss. La grasa en el cuerpo. Esa se tiene que repetir cada 6 meses y su densiometría ósea como mínimo una vez al año. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo indicar terapia hormonal, profesora? ¿Cuándo? ¿Cuándo sí sé que una paciente va a necesitar terapia hormonal de estrógenos con progesterona y cuándo no? Bueno, tú tienes que evaluar. Evaluar primero qué síntomas del climaterio está presentando esa paciente. Ya sabes cuáles son los síntomas. Vas a evaluar si hay algún riesgo cardiovascular para alguna enfermedad coronaria o entre otras, si la paciente tiene o no tiene riesgo.
en la densiometría ósea tú vas a ver qué tanto riesgo tiene la paciente de poder padecer osteoporosis. Y también en la ecografía mamaria o mamografía vas a evaluar el riesgo a padecer cáncer de mama, ¿ya? Ya sea porque en la mamografía ha salido una tumoración negativa, perdón, una tumoración irregular que podría hacerse patológica, entre otros, ¿sí? Listo. Una vez que tú has evaluado estos 4 puntos y dices, bueno, los síntomas del climaterio sí presenta, la paciente tiene antecedentes ya de familiares con enfermedades cardíacas y vemos que cuando se le ha hecho un examen cardíaco ha salido normal, tiene riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, su densiometría ósea ha salido baja, reserva de calcio y en cáncer de mama o riesgo a cáncer de mama no tiene, pero tiene 3 de estas, pues ahí sí necesita una terapia hormonal. Vuelvo a repasar. ¿Cuál era la terapia hormonal? Recibir, ya, la paciente te salió que sí va a recibir terapia hormonal. Ahora tienes que evaluar si la paciente tiene el útero o no tiene el útero. Si tiene el útero, ¿qué recibe? Estrógeno y progesterona, a lo que se le conoce como una terapia combinada. Si no tiene útero, solo estrógenos. ¿Listo? Ahora, que aparte de eso, profesora, aparte de la terapia, ¿qué más se le puede recomendar a la paciente para que pueda realizar en su día a día, en su vida diaria? Pues los ejercicios, ¿no? La meditación, entre ellos se evalúa hacer el yoga, la natación, manejar bicicleta o incluso simplemente regar o dedicarse al menos 30 minutos al día en arreglar su jardín, sus macetas, puede mejorar mucho los síntomas de la menopausia. ¿Por qué, profesora? Porque uno, que la concentración que vas a necesitar para realizar estas actividades. 2, la relajación que puedas sentir al realizar estas actividades. Por ejemplo, profesora, pero mi mamá está en la menopausia, pero ella no sabe montar bicicleta. No le gusta la natación, no le gusta el yoga, pero quizás no le gusta salir de su casa, algunos me van a decir, pero quizás dedicarse un tiempo a las plantas, el hecho de que solo tenga contacto con las plantas, se dedique a cuidarlas, a, a regarlas, entre otras cosas, puede ayudar mucho en cuanto a todos los síntomas que pueda tener la mujer. Me refiero a todos los síntomas en cuanto a los síntomas psicológicos, que son uno de los síntomas que más puede afectar a la población por los cambios bruscos de emociones que pueda tener, ¿ya? La causa es el efecto que produce en nuestro cerebro estas acciones, ¿no? Estas acciones de los estrógenos y de esta actividad física que vayamos a realizar. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestro cerebro, nosotros tenemos neuronas que tienen su colita y que llevan la información, ¿cierto? Hacia todo el cuerpo. Entonces, al hacer una actividad placentera, ¿qué voy a liberar? Serotonina, haciendo que ésta pueda regular nuestro estado de ánimo, que pueda mejorar nuestra calidad de sueño o nuestras horas de sueño, ¿sí? Entre otras actividades. Profesora, ¿qué también se le puede recomendar? ¿Qué también se le puede recomendar a nuestra población en el periodo del climaterio o incluso dentro de la menopausia misma? Pues la caminata. No estoy diciendo necesariamente hacer maratón o colocarse a olimpiadas de atletismo, sino simplemente caminar a paso ligero o paso rápido en aquellas que puedan hacerlo, pero siempre teniendo cuidado de por dónde se va a hacer esta actividad para evitar riesgo a caídas, ¿ok? Lo ideal es que se camine al menos 45 minutos. O sea, primero empezar, ¿no? 30 minutos 15 minutos de caminata, luego voy aumentando a 30, luego a 45, a 1 hora, incluso hasta 2 horas gradualmente. No es que un día voy a decir, ya, me voy a poner a caminar las 2 horas. No, porque lo que vas a tener es una contractura muscular por el sobre esfuerzo que han hecho los músculos para esa dicha caminata.
Entonces, ir comenzando gradualmente, 15 minutos, media hora después, quizás otro día 45 minutos. A medida que esta rutina se vaya volviendo parte de tu vida y que dicha actividad la vengas a realizar al menos como mínimo 3 veces a la semana, ¿no? De 3 a 5 veces a la semana. ¿Qué consejos se le puede dar a nuestra población que se encuentre en la menopausia, ¿no? Para aliviar toda esta sintomatología que está teniendo. Si yo te estoy diciendo que la paciente está teniendo déficit o ha disminuido su reserva de calcio, ¿qué debería tomar? ¿Qué debería consumir? Si ha disminuido su calcio, ¿debería o no debería consumir productos que contengan calcio? Sí debería, Sí, Miss, debería. Exacto, debería consumir. Ahora, dentro del calcio, el más conocido es la leche y el queso. Ahora, hay otra fuente de calcio que es menos conocida y que tiene gran aporte de calcio, como lo es el ajonjolí. El ajonjolí tostado, molido y comido en cualquier tipo de comida te aporta una gran cantidad de calcio al cuerpo, ¿ya? También ayudar y fomentar el consumo de frutas y verduras, el consumo de legumbres, incluyendo la soya, al menos 2 veces a la semana. Aumentar el consumo de fibras, ¿ya? Ojo, es fibras, no es que yo voy a comer todos los días, porque me han dicho que la avena tiene fibra, yo voy a comerlo mañana, tarde y noche los 7 días de la semana. Tampoco hay que excederse, ¿ya? Ya que un alto consumo de fibra puede reducir mucho lo que es la absorción del calcio. También limitar mucho el consumo excesivo de sodio, más conocido como sal, porque la sal que puede generar en el cuerpo una hipertensión arterial, sobre todo en mujeres en la menopausia, ¿no? Un consumo excesivo. Ahora, también hay que limitar el consumo de animales ricos en grasas saturadas. Disminuir el consumo de cafeína, ya que puede incrementar el calcio en la orina y limitar la absorción del calcio. Además que la cafeína lo que va a generar en el cuerpo es una sensación de alerta. Y si la mujer en la menopausia consume café, ¿no? Su taza de café cargado, va a empeorar el cuadro de insomnio, porque no va a poder conciliar el sueño por la misma cafeína que se encuentra en la sangre. También utilizar preferentemente aceites, ya sea de semillas, aceite de oliva, entre otros. Reducir el consumo de filtratos que se encuentran en el salvado de trigo, ya que puede generar o impedir la absorción del calcio. Nosotros lo que tenemos que consumir es calcio, una fuente de calcio, y disminuir aquellos alimentos que puedan impedir que este calcio se absorba en el cuerpo. Evitar el consumo de tabaco, limitar la ingesta de alcohol, alimentarse con alimentos que tengan vitamina D, exponerse pocas veces o cierta cantidad a la exposición del sol, porque la exposición del sol lo que va a hacer en nuestro cuerpo es la activación de la vitamina D. Realizar una actividad física de manera regular, evitar el sobrepeso y la ingesta de comidas calóricas adecuadas. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Miss, la leche en personas adultas está contraindicado, ¿no, Miss? No, la leche sí lo puede tomar, pero recuerda que las personas adultas, algunas van a ser intolerantes ya a la lactosa o a la grasa de la leche, entonces se les pide deslactosada por lo general, ¿no? Deslactosada significa que esa leche que está consumiendo tiene menos concentrado de grasa,
¿Ya? Ah, ya, Miss, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Listo. Voy a llamar lista, así que atentos, por favor. A ver, acá tengo una pregunta. No tengo a nadie de sala de espera. No, sí tengo. Disculpa. Gracias, Luque. Ya acepté. A ver. El día de mañana vamos a hablar acerca de lo que son infecciones de transmisión sexual. Por favor, no falten. Y la última práctica que tenemos va a ser acerca de cuidados en la técnica del puerperio inmediato, atención inmediata del recién nacido, entre otros, ¿ok? No se olviden, por favor, de llevar sus materiales que están en el sílabus en la parte de requerimientos de materiales, ¿no? Listo, a ver, déjame, ya, listo. Alvarado, Arellano, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes, Camones, Presente, profesora. Castrejón, Condori, Contreras, Cosbravo, Espinosa, Presente, Miss. ok, Gamboa, Guamán, Presente, Miss. Huerta, Presente, Miss. Lenes, ¿dónde está? Listo, falta. López Chávez, Presente, Miss. Luque Quispe, Presente, Miss. Orozco Rivera, Presente, Miss. Peña Monzón, Presente, Miss. ok, Quispe Torres, Presente, Miss. Ricaldi Javier, Presente, profesora. ok, Rocha Tocto, Presente, Miss. Rojas Gil, Sandoval Ureta, Presente, profesora. Urbano Alba, Vara Roldán, Presente, Miss Vara. ok, Yaicate Mañez, Presente. Zárate Cusihualpa, Zárate Cusihualpa, no está. Listo. Chicos, no se olviden que para la siguiente práctica deben traer papel toalla, papel toalla, sus guantes estéril, un muñeco para, no, ya hemos hecho, sí, un muñeco para la atención del recién nacido, su clam, gasas, pañal de recién nacido, ah, una jeringa de 1 mililitro y nada más, me parece. Disculpe, ¿a pañal de recién nacido se refiere a también como prematuro o recién nacido? No, recién nacido en general. Ah, ya, Miss, porque tengo un pañal, no sé si le caerá o no le queda a un niño, a un bebé recién nacido. Pero Ya, es el de... que tengas, porque como ustedes van a llevar también sus muñequitos, entonces, para ir practicando, Ah, necesito ya, que Miss. lleven la mayor cantidad de muñequitos posible, porque lo que vamos a hacer
es evaluar al recién nacido. Nace, ¿cómo le vas a hacer la atención al recién nacido? El secado, la medición, las vitaminas que tienes que colocarle, el baño, entre otras, ¿ya? Y luego en otro grupo vamos a ir evaluando lo que es la atención del puerperio inmediato, ¿no? La atención del puerperio inmediato desde el clampaje del cordón umbilical, cómo haces el nudo o cómo cubres el cordón umbilical antes de entregarle a la madre el bebé y todo eso. Ok, chicos, eso sería todo por mi parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas, ninguna pregunta, nos vemos mañana en la siguiente clase teórica. Ahorita mismo estoy subiendo la clase del día de hoy. Nos vemos.